que no pude, estoy convirtiendo en los videos de las clases y pues creo que terminaré hoy y lo más probable es que mañana ya tengan todas las tutorías de mate listas, incluyendo esta. Ya, a ver, ¿qué no quedó claro de su clase de matemáticas de ayer? ¿Mm? Hablen, hablen. O de hoy, no sé. A ver, coméntenme, es que si no me dicen, yo no sé en qué pues, eh, ayudarles, por así decirlo. ¿Mm? Muchachos. El cambio de variable y la integración por partes. Ya, esto sí que vieron conmigo antes de ver esto, pues no creo que les haya resultado tan difícil, ¿verdad? Ya, derivadas. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Propiedades. Las propiedades sí quedaron claro, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Me puede volver a repetir, por favor? Ya. Bueno, estas propiedades, pues, cada una como ya debieron, como vimos. ¿Qué significa esta? ¿Se acuerdan que dijimos la integral de una constante? A ver, me parece que lo tengo por acá. Nosotros terminamos de ver nosotros las integrales definidas. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí se deben de acordar, ¿no? De las propiedades que vimos, nosotros aparte, en la tutoría del lunes, sí. Ah, ¿sí se acuerdan? Lo que vimos de la función primitiva, que era básicamente el teorema fundamental del cálculo 1, y después la regla de Barrow, que era como calculábamos las integrales con derivadas. ¿Se acuerdan de la regla de Barrow? No, es que viene mujer. Muchachos. Como una rotita. No, Lice. Tan fácil se olvidan las cosas. A ver. ¿Se acuerdan que pusimos bueno, no era este ejemplo, al fin, era 2x? Si dijimos que f, la función primitiva, f mayúscula de x iba a ser x al cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿Qué tocaba hacer ahora? Derivar x cuadrado, que sería 2x. Derivábamos la función primitiva para obtener la función original y nos daba, pues como saben derivar muy bien, 2x, ¿verdad? Ya, y ahora, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Comprobábamos por la regla de Barrow, que nos decía básicamente esto. Entonces, f de b, f del límite superior, en el nuestro, ¿cuál es el límite superior? ¿Ah?
4. Ya. F de 4. Que es igual a 2x. no. ¿Qué función es de F mayúscula de X? Uno, ¿Cuánto? uno, No. Miren 3 pasos antes de lo que escribía, que es igual F mayúscula de X. X al cuadrado. Ah, ya. Entonces, donde estaba la X, lo sustituimos por el 4, que nos queda 4 al cuadrado, que eso es 16, efectivamente. Ya. Y ahora, F mayúscula del límite inferior, que en este caso es A, que es 1, que eso es igual a 1 al cuadrado. ajá, y sabemos que 1 al cuadrado es 1. Aplicando la regla de Barrow, si restamos este y este, ¿cuánto nos va a quedar? 15. Efectivamente, ¿ya? Y ahora lo ponemos todo en forma de integral. ¿Cómo? Así, la integral de este, bueno, en este caso no vamos a poner, iba a poner A, pero no, sino que ya tenemos definidos nuestros límites. ¿Cuál es el límite inferior? 1 y el límite superior, El 4. 4. ¿Cuál es f de x? La función principal. X al cuadrado. No, la función principal, no la primitiva. 2x. X. Efectivamente. 2x. De X. Diferencial de x es igual a ¿cuánto? A esta resta. ¿Qué esta resta es? 15. 15. Muy bien. ¿Sí? Bueno, con esto espero que se les haya refrescado un poco la memoria, porque en el cuestionario 6.1, que ya lo tuvieron desde el miércoles, tienen que hacer lo mismo con diferentes funciones primitivas y diferentes intervalos. ¿Sí? Y como les digo, ponga al final como debería ser resuelto utilizando la integral definida. Es decir, que al final resuelven todo y me tienen que poner de esta manera, pues con los datos que les haya tocado en cada pregunta, ¿no? El dato que le hacía así, Ya. le mandaba Ya. clarísimo, le mandaba así, pues de ahí se lleva por aquí. Pero si sabe que no tengo ayuda, siga solito. Estoy yo contra el mundo. Ya. Ya. No puede. Sí. Ya. Bueno, el resto del cuestionario 6, pues, no tiene gran misterio. Es 2 simples literales de despeje, 2 de factorización y el típico de funciones para que no se olviden tampoco. Y la parte medianamente fuerte que me atrevería a decir yo sería en las derivadas, que deben saber pues muy bien. Sí, primero estoy haciendo el resumen pues de las derivadas para luego seguir a las integrales. Es para escribir tu Sí. nombre ahí en el metal. Sí, listo. Sí, todo el mundo se acuerda que lo que vimos que era la derivada de un logaritmo. No, Entonces ahí tenemos un problema. No, esto no es.
¿Se acuerdan cómo es la derivada de un logaritmo natural? Ahora ya mejor. Bueno, eso sí, les iba a subir pues todas las presentaciones también al Google Classroom para que las tengan y vean y se ayuden de ahí. Muchachos, que quede claro. Yo les puedo ayudar en todo, pero que después de ver en clase, en tutorías, y me vengan a decir que no saben cuál es la derivada de un logaritmo, créanme que me voy a preocupar de verdad. ¿Sí? Repasen porque como ya estaban viendo, esto se les va a seguir viniendo, ¿sí? Tienen que tener bastante cuidado en eso. A ver, como hoy es viernes y pues espero que no tengan mucho que hacer, pues les ayudo a hacer la derivada de un logaritmo. ¿Cómo se llamaba esto, muchachos? Diferencial de Efectivamente, muy bien. Que no se les olvide nunca eso. Ya. Ahora, vamos a ver la derivada de un logaritmo natural. Vamos a ver. A ver, por ejemplo, si f de x es igual a logaritmo de, pues no sé, como estamos en x cuadrado, veamos de x cuadrado. ¿Sí? Ya. Nos está pidiendo hallar la derivada. Vamos a hacerlo. Derivada de x es igual a todo esto derivado. Ya. Por la regla, ¿cuál es la derivada de un logaritmo? Abajo de la pantalla a la izquierda. El primero quiero dar el techo. No puedo dar las paredes. Porque a veces vaya a estar, ¿Cuál es la derivada de un logaritmo? vaya a chorearme. Vaya sobre las paredes y a pintar. Luego ahí sí otra vez está cociendo, ya sabe. la función dividida para sí mismo. Efectivamente, pero no, o sea, sí está bien visto. Como ven, la función, bueno, en este caso u, sería nuestra función. ¿Qué quiere decir? La derivada de la función logaritmo va a ser la función dentro del logaritmo derivada sobre la función normal. ¿A qué se refiere con eso? A ver. Voy a ponerlo por acá. F de x es igual al logaritmo natural de u. Bueno, a la derivada de esto. Y eso es igual a u derivado sobre u. ¿Ya? Ahora, siguiendo este ejemplo, ¿a qué va a ser igual la derivada de este logaritmo natural? X cuadrado derivada sobre X cuadrado. Efectivamente. La derivada de x cuadrado. Derivada 2x. Y abajo nos queda exactamente lo mismo. Ahora, ¿podemos seguir simplificándolo? Pues yo diría que sí. X cuadrado sabemos que es x por x. Tenemos x arriba multiplicando y x abajo. Se pueden ir. Y nos queda finalmente que la derivada ha sido 2 sobre x. ¿Sí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Dónde repito? ¿Dónde no? ¿Todo bien? La mamá fina está que busca es. A
para se comprender. Pásame mis hojas ahí. Ya. Para que se saquen buena nota y elevar sus promedios. Ya. Ahora, ustedes, ¿cómo van a tienen que derivar esta función? Pero alguien, a ver, algún voluntario. Veo quién habla primero. Va a leer nomás, no es mucha cosa. Yo, Isaac Kilka. Ya. Me vas a leer que pone en el consejo que les estoy dando. realicen las derivadas teniendo en cuenta una propiedad de los logaritmos naturales que permita simplificar las expresiones. Ya. ¿Qué quiere decir? Básicamente, Que con una propiedad nos va a ayudar a simplificar las expresiones. efectivamente. Entonces, vamos a... Es que si les digo la propiedad, es que va a ser básicamente resolverles el ejercicio, ¿no? Así que tienen de tarea, para resolver solo ese, buscar propiedades de los logaritmos naturales. Si buscan la propiedad de los logaritmos naturales, van a poder resolver muy fácilmente el literal A, porque hay una propiedad que les permite simplificar esta expresión de aquí adentro. Si alguno se la sabe, pues bien por él, pero los que no, pues traten de investigar en las propiedades. Sí, ya. Con eso visto el primero, porque a partir de la simplificación ya es fácil la derivada. Segundo, la derivada del seno de X. ¿Alguien sabe a qué es igual la derivada del seno de X? ¿Quién habló? Dicen igual a coseno de X. Ajá. Digo, ¿Y la derivada del coseno de X? menos seno de X. Efectivamente. Vamos a realizar eso. Como bien me dijeron, la derivada, que saben que se puede poner así también, derivada del seno de X va a ser igual, como me dijo Jolisa, creo que fuiste tú, coseno de X, y la derivada del coseno de X va a ser menos seno de X. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo aquí en el seno de X, o sea, no, dentro del seno no tengo eh, no tengo X, sino que tengo X más X cuadrado más X. ¿Qué pasaría ahí? ¿Mm? ¿Qué se hace? Se podrían simplificar X. Ya.
sí se podría simplificar, pero nos quedaría igual un polinomio de segundo grado. Aquí yo les voy a dar otra forma de ver esta derivada. La derivada de, bueno, en este caso, no sería eso, sería veámoslo así. Si f de x, que es cualquier función, como saben, es igual al seno de u, su derivada corresponderá a u derivado por el seno de u. Y de la misma manera, g de x, otra función, vamos a llamarla que es coseno de, casi pongo de x, de u. Entonces, g derivada va a ser menos u derivado por el seno de x. ¿Sí? ¿Sí? ¿Creen que con esta, pues no sé cómo llamarlo, con esta otra forma de ver la derivada del seno, puedan resolver este ejercicio de aquí? ¿Creen que puedan? Hablen, muchachos. Haciéndole con esa fórmula que nos dijo, creo que se le podría simplificar, si no es cierto. Uh-huh. Les voy a hacer un ejemplo con el coseno, que es prácticamente darles haciendo el ejercicio, pero espero ver, ya que les voy a prácticamente dar haciendo, quiero ver que todo el mundo que me lo entregue lo tenga bien por lo menos, ¿sí? Coseno 2x más 1. Derivemos esa expresión según la parte de abajo. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la derivada puesta aquí del coseno de x? Coseno de u en este caso. Menos u derivada por seno de x. O sea, ¿Ya? que sería Reemplacemos. Exacto. menos 2x más 1 por coseno. 2x más 1, ¿qué? Más 1 por coseno de 2x más 1. Ah, derivada. Efectivamente. Bueno, seno de u. Bueno, seno de u. Supongamos que lo voy a hacer un poquito más pequeño para que quepa todo ahí. Ya, como dijo muy bien su compañero, vamos a tener que g derivada de x va a ser igual a menos u. ¿Qué tenemos que nosotros es u aquí? 2x más 1. Siguiendo esta regla, menos 2x más 1 derivado por el seno, esto es u, por el seno de u, pero dijimos que u iba a ser 2x más 1. ¿Sí? ¿Ya? Podemos seguir simplificando y nos va a quedar. ¿A qué es igual la derivada de esto? ¿Cómo? Menos 2x menos 1. Ya. Vamos más o menos en derivadas, muchachos. 2x más 1 derivada. La derivada de una suma es
la suma de las derivadas. Es decir, que podemos separar las derivadas. Puse el corchete antes porque está signo menos, ¿no? Más 1 derivado. ¿Ya? Ahora, seguimos operando. La derivada de... ¿Cuánto es la derivada de 2x? 2, Efectivamente. La derivada de 1, 0, ya. ¿Cuánto ha sido la derivada de menos 2x más 1? 2. 2 Menos 2. menos 2, Menos 2. efectivamente. ¿Quién dijo menos 2? Utiliza. Ya. Hablarán muchachos que con estos los puntos, pues sus promedios se disparan. Ya, menos 2 por el seno ¿de qué? De 2x más 1. Y ese es el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer aquí? Si quieren simplificarlo, simplifiquen. Pero yo creo que así está más fácil. No sé ustedes. Si saben que esto va a ser U, o A o B, o la letra que quieran, saben que la derivada va a ser la letra que quieran, derivada por el seno de la misma letra. ¿Sí? Básicamente es pues algo... Sí, entonces reemplazaríamos en c de x nada más, ¿verdad? Efectivamente. Ya. ¿Ya? Pobres de que me lo hagan mal después de haberles hecho esto, ¿no? Ya. A ver. Bueno, después de esta repaso de derivadas, sí, también por decirles que tienen que tener a mano siempre su... Si no las saben de memoria, pues cópienlas en una hojita aparte. Las derivadas e integrales que salgan instantáneas, por ejemplo, derivada del seno, la derivada de una constante, no sé, derivada de la tangente, la derivada de un polinomio, bueno, no sé, la que ustedes crean que podrían ser las más utilizadas. ¿Puedo borrar? Ya, Un momentico, un momentico. ya. Ya, sigo viendo lo que era para hoy. A ver. Ya. Ya. Ya, puedo borrar. Oh, bueno. ¿Ya? Sí, listo. Ya, listo. Ya. Ahora, a ver, para que les quede también claro, quería, a ver, espérense, un momentito, ¿sí?
Ya, vuelvo. Ya. Pasa, mi amor. Sus cuestionarios. ¿Qué pasa? Ahora, necesitas bien resolverlos para que algún voluntario que quiera ver su prueba, para de ahí corregir todas, o selecciona uno al azar y que sea lo que Dios disponga. La mía, Al hacer- ¿Quién habló? Yo. ¿Cuál fue el chico que habló primero? Yo, de la Sebastián de Esa- la Cruz, Sebastián. Cruz Washington, dice. Sebastián de la Cruz. Ya. bueno, yo lo doy. A ver, ¿cuál es tu correo? No se ve que Ya dice, se vamos a pasó, ver, dice. mi amor. Estaba Muchas primero. ¿Cuál gracias. es? Sebastián 09 US. Lo siento, soy ciego. ¿Aquí? Sebastián. Sí, ¿Este? sí, Ya. dice. Ya. Corrijamos todos a partir de aquí. Bueno, su nombre, su paralelo, ya. ¿Qué significa factorizar un polinomio? Expresar el primer literal. Expresar un polinomio como producto de polinomios más complejos. Esa no podría ser en la vida. ¿Por qué? Porque está diciendo que vamos a expresar esto como producto de polinomios más complejos. Por ejemplo, este por, ese es un 5. Pese a que sabemos que es igualdad, no es verdad, pero nunca puede ser esto. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tratar de pasar este polinomio a otros más simples. Bueno, era este, era este. Ya. Entonces era la respuesta expresar un polinomio como productos de polinomios más simples. Ya. ¿Por qué no era expresar la ecuación como expresar una ecuación como la ecuación cuadrática? Porque si lo expresamos como la ecuación cuadrática no es nada, no es factorizar. Y por Ruffini lo mismo, ¿sí? Siguiente. Cuando utilizamos el método de Ruffini y en nuestro polinomio factorizar no tenemos una variable, véase el ejemplo este, ¿qué coeficiente debemos poner? ¿Qué coeficiente le falta aquí? X1. Ajá, la variable elevada a x1. Y si no está esa variable, como dice, y en nuestro polinomio factorizar no tenemos esa variable, ¿qué coeficiente ponemos? 0. Efectivamente, 0. El resto no era ninguna de las correctas. Ya. Otra en discordia. Demostramos que podemos abordar el límite de una función. ¿Por qué extremos podemos hacerlo? Yo les puse esta, pues, para ver qué me decían. Ninguno de los dos, ya que solamente lo aplicamos en un punto. Y tienen razón, sí, pero les estoy diciendo, demostramos que podemos abordar el límite de una función. ¿Por qué extremos? ¿Se acuerdan por qué extremos podíamos abordar el límite? Por el derecho y el izquierdo. Entonces, esta no era. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos aplicar la derivada, el límite por la izquierda o por la derecha. Están grabando, sí. Ya, ahora vamos a ver otra. Consideremos dos funciones, la función 1 y la función 2. Tal que la función 1, voy a dibujarla aquí, f1 de x se iguala a x. Y la función 2 de x se iguala a x más 2. Nos pregunta, ¿podemos decir que la gráfica de F1 y F2 son la misma? Puso su compañero, bien que no. ¿Por qué? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Alguien?
No sé, supongo que porque F1 no es igual a F2. Precisamente por eso, porque F1 no es igual a F2. Por eso las gráficas no son las mismas. Las dos son una línea recta. Sí, son una línea recta, pero no son iguales, es decir, no van a ser las mismas. ¿Sí? Ya, avancemos. Si no entienden algo, me detienen, ¿ya? A ver, si tratamos de encontrar el dominio de una función racional, debemos fijarnos y buscar las raíces de el denominador. Todos sabemos que una función racional, nosotros la definimos, f de x es igual a q de x sobre, o era p sobre q, bueno, a lo mismo. Y para encontrar el dominio, teníamos que mirar en el denominador. ¿Por qué? Porque las raíces del denominador nos iban a mostrar las asíntotas, los lugares donde la función no estaba definida en el eje X. ¿Sí? Ya. Esta, siendo m y n constantes reales, sea una función que vaya de lo racional, de los reales en los reales, tal que. ¿Qué quiere decir una función que cumpla esto? Bueno, ahí vamos. ¿Habrá algún número que no podamos coger? No. Efectivamente, no va a haber ningún número que no podamos coger, es decir, vamos a poder escoger todos los valores de el plano cartesiano, de la recta numérica, ¿ya? Tal que la función sea f de x igual a mx más n. Su gráfica será, podemos coger cualquier valor, demos a m el valor de 1 y a n el valor de 0. F de x igual a x. ¿El 1 y el 0 son valores aceptados? Sí, Sí. ¿Qué tipo de gráfica es esta? una recta. Efectivamente, una recta. ¿Ya? Teniendo en cuenta, sí, A, un conjunto A que va a B, una función es inyectiva cuando. Aquí les quiero decir que creo que fuiste tú mismo, Sebastián, o Washington, o como te digan, el que estaba mal escrito aquí. Aquí ponía, hay ninguna relación 1 a 1. Y tenía que ser, hay una relación 1 a 1. Por eso, tranquilos, este punto lo tienen todo el mundo, porque sí admito que fue mi error, no me di cuenta, que ponía, hay ninguna relación 1 a 1. Así que este punto lo tienen todo el mundo. ¿Sí? Y como sabemos, ¿por qué una función? ¿Cuándo era una función inyectiva? Remontándonos casi al principio, ¿quién se acuerda cuándo era una función inyectiva? Cuando A es igual a B, efectivamente. ¿Por qué? Porque en A no debe sobrar ningún valor. Es decir, todos tenían que tener por lo menos uno. A, B, C. Sí, todos tenían que tener por lo menos un valor. ¿Sí? Ya. El de una función es el conjunto de todos los valores que f toma. ¿Por qué aquí no va a ser el dominio? Alguien que me diga. ¿Por qué no puede ser dominio aquí? Porque dice los valores que toma F. Y F es Y. Ajá. Es decir, todo el conjunto de valores que Y, o sea, que la gráfica va a tomar, nos los dice el rango. ¿Ya? A ver. Otra. Que aquí parece que su compañero se ha equivocado. Sabemos que los términos de límite y derivada están relacionados. Entonces, el límite de una función constante es la misma constante. Por lo anterior, la derivada de una función constante también es igual a una constante. Y pues como todos vieron, no. Ya. Todos estamos de acuerdo que el 1 es una constante, ¿verdad? Me imagino
que quería decir que sí. Entonces, el límite de h, de n, de la letra que quieran, cuando tiende a 0 o al infinito, de 1, va a ser igual a 1. El límite de una constante es la misma constante, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con la derivada? ¿Cuál es la derivada de 1? 0. ¿Ya? ¿Y 0 es o no una constante? Aquí estaba la pregunta. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Yo digo que sí. Julisa, ¿fuiste tú? Sí. Ya. ¿Alguien que diga que no? ¿O yo estoy mal? No, porque es una indeterminación. Ya, sí, porque sí, y no, porque es una determinación, ya. La respuesta, como todos ya van a saber, es no. ¿Por qué? ¿Cuál es el neutro multiplicativo? O el número neutro en una división. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué pasa si yo multiplico 71 por 1? Me va a dar El lo mismo mismo. número. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo multiplico 28 por 7? Va a dar algún resultado, no sé cuál, pero va a dar algún resultado. Pero ¿qué pasa si yo multiplico 3 por 0? 0. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo al 71 le sumo 1? Me da 72. ¿Qué pasa si al 28 yo le sumo 7? Me da 35. ¿Qué pasa si yo al 3 le sumo 0? Va a Me da dar 3. Ya. ¿Cuál es el elemento neutro? El elemento que si hago algo por él mismo no va a cambiar en las multiplicaciones. El 1. El 1 en las multiplicaciones es el 1. Porque tengo algo al inicio, el 71, y tengo lo mismo al final. Pero cuando multiplicamos por 0, no. Tengo 3 al inicio y tengo 0 al final. Entonces el 0 no es una constante. En la suma sí es una constante, porque si sumo 3 más 0 me va a dar 3. Y el 1 aquí va a cambiar. En este caso tengo algo al inicio que es 71 y tengo 72 a la salida, por decir algo. ¿Sí? Ahora se entiende por qué. Ya seca, ya queda un. Ya. Aquí falta, ¿eh? No, Resuelta es que esto. eso chupa más. Pues. Quiero ver el siguiente. En una función cuadrática o superior. Por lo revisado en tutorías, la aplicación de la primera derivada nos es útil para determinar nosotros con qué cosa, mecanismo, con qué sabemos cuando una función está definida. cuando tiene dominio y rango. Exacto, cuando tiene dominio y rango. Entonces, ¿cómo vamos a saber los lugares donde una función está definida? Hallando el dominio. Efectivamente. ¿Y para qué entonces nos servía la primera derivada? Está ahí. Son los lugares donde Donde crece y decrece la función. Efectivamente. ¿Ya? La parte teórica, pues, la derivada de 3x menos 5, cuando x es igual a menos 1, había que primero calcular la derivada de 3x menos 5. ¿Cuánto es la derivada de 3x menos 5? Alguien, a ver. La derivada de 3x menos 5.
Es 3. Melissa. ¿Ya? Para los que no dijeron nada y no sé si es porque lo sabían o no, 3x menos 5. Derivada, como hicimos antes, 3x menos 5 derivado es lo mismo que 3x derivado menos 5 derivado. La derivada de una constante. Cero. La derivada de 3x. 3. Entonces sabemos que la derivada de esa función va a ser 3. ¿Qué pasa si, como hacemos aquí, cuando x es igual a menos 1? ¿Qué pasa si le cambiamos por menos 1? ¿Cambiará algo en este 3? No. No, efectivamente. Menos 1, 5, 10, 1 millón, no va a cambiar ese 3. Así que la respuesta era 3. Ya, el dominio de cierta función es menos 2 a 2. Entonces encuentre dicha función. ¿Qué había que hacer? Pues calcular el dominio de todas las funciones. ¿Sí? Y la única que concorda, el dominio que concordaba con esto era la opción 4. Ya. El rango de la siguiente función. Para los que no supieron o para los que copiaron cualquiera de las dos cosas, esta función ya la habíamos visto antes en un cuestionario. Y nada más era darse la tarea de revisar el cuestionario y ver que... Ya, muy bien. Y ver que el dominio ya estaba puesto en una de las soluciones. O sea, cualquiera hubiera podido haber respondido bien. Como ven, o sea, Google Forms lo marca como mal, porque no es lo mismo. Pero yo igual le di el valor de la pregunta, que es un punto. Así que está bien. Aquí, tenga en cuenta la función f de x es igual a 5x más 10 en el intervalo 1.5 y 4. Y n igual a 5. Calcula el resultado de las sumas superiores. ¿Qué pasa en este caso? Que algunos se han confundido o lo hicieron por inercia, que yo siempre primero pido las inferiores y después las superiores. Pues no. Primero eran las superiores y después las inferiores. Y si había un resultado diferente a 62.5, pues lógicamente estaba mal. Como ya saben hacer sumas superiores e inferiores, sigo. Encuentra el dominio de la siguiente función. ¿Cuál era el dominio? Pues el dominio era igual a los reales menos el menos 5. Y enfatizo menos 5. Los reales menos 5. Porque otros me pusieron los reales y menos 5 aquí. Y otros me pusieron los reales menos el 5. Cualquiera de estas dos formas estaba mal. La forma correcta de ponerlo era esta. Y de misma manera el rango. ¿Cuál era el rango? Los reales menos el 0. Cualquier persona que tenga algo parecido a esto, o si tiene de menos de infinito a 0, con intervalo cerrado, o sea, así, desde menos de infinito hasta 0, intervalo cerrado, unido, no, así, con paréntesis, desde 0 hasta más de infinito, también está bien. ¿Por qué? Porque esto es otra manera de decir esto. ¿Sí? Ya. Ahora, finalmente, diga si la siguiente función es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva o no. Pues la función era inyectiva, era sobreyectiva y era biyectiva. ¿Sí? Para que vean que no soy malo calificando, sino que califico. Por eso me gusta calificarles a veces el proceso, porque en el proceso puede que les salga algunas décimas más. ¿Sí? Igual ya tengo sus calificaciones y si no las vieron ya
ya la subí también a Classroom. ¿Sí? Bueno, me alargué un poco, pero mi intención original era ver las integrales que todos me dijeron, pues que no se había entendido demasiado bien. ¿Ya? Ya. Integrales indefinidas y definidas se resuelven de la misma manera. ¿Sí? Ya. Mi compañera les puso pues esto mismo, pero así. ¿Sí? ¿Cuál era la manera de integrar? O sea, ¿se acuerdan que lo mismo pasaba en derivadas, que había una manera? Pues aquí pasa lo mismo. Como les dije, son integrales inmediatas, igual que hay derivadas inmediatas que pues apenas se ve la función, se dice, ah, no, yo sé por mi tablita de integrales que va a ser esto o esto. ¿Sí? Me dijeron todos que había problemas en integrar y en la de integración por partes, ¿verdad? Eso, ahí mismo. Yo no lo entiendo. Ya, vamos paso a paso, ¿sí? Como dije que es viernes, pues aguántense un momentito más para que pues tratar de ayudarles en todo para que les quede un poco más claro. ¿Sí? Como ven, ya les puse yo también aquí pues las integrales de una exponencial cuando es e de x o cuando es un número elevado a la x o cuando es x elevado a algo, pues bueno. Como les dije, también ya les voy a subir todas las presentaciones que hemos tenido a Classroom para que también las tengan ahí. Aunque mi compañera también les envió esto al grupo, ¿no? Así que ya deben tener, ¿no? Ya. Primero, resolvamos integrales. ¿Algún valiente que me quiera ayudar? Diferente a Isaac, Julisa o Melissa, que ya tienen su, por así decirlo, participación. ¿Alguien? Vamos, que así aprenden. ¿Alguien? ¿No? Y diferente a Isaga, Julissa, Melissa, Nicole, Anderson, Luis, Marilyn, Steven, Jennifer, Marco, Nayeli, no, Melissa no, Baby, Amanda, Albita, Johan, Sebastián, ¿alguien de ustedes? Luego vas a dañar tanto que se hizo para que lo dañes ahí. A ver, díganme. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Es en serio? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿Una valienta? Hablen, muchachos, hablen. Y si nos equivocamos, dice, No pasa nada, si no pasa nada, para eso estoy aquí, para enseñarles también. Pero ya la valentía cuenta por algo, ¿no? Ya alguito más. yo Lisa, a ver, yo, No hay nadie más. Ella ya tiene su participación de hoy. No a la una, no me intento ahí. no a las 2, no a las... A ver, listen, a ver. Ya. Marilyn. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Integral. Bueno, saben que se llama así. De x elevado a 2 tercios diferencial de x. Ya.
A ver. ¿A qué forma de las que están ahí se parece? Espérate, ¿quién era? ¿Quién iba a hablar al principio? Marilyn. Eso, no, disculpe, me olvidé anotar Marilyn. Listo. Ya, Marilyn, te pregunto a ti. Aquí. Un momentito, me lié. Ya, ahí. Ahí sí. ¿A qué forma se parece de las que están aquí? ¿Cuál de todas? ¿Es una tangente? Empecemos por ahí. ¿Es una tangente? ¿Hay algún signo de Parece la tangente? primera, dice. Ya, muy bien. Me agarraste decir si era alguna de todas. Se parece a la primera. Listo. ¿Qué nos dice la primera? ¿Cómo se va a resolver esa integral? En este caso, ¿qué tenemos de base? X. ¿Qué tenemos aquí arriba? X. Pongamos eso. Sabemos que va a haber una división. Sabemos que se va a mantener X. Y sabemos que siempre en integrales indefinidas nunca se olviden de poner también más C. ¿Sí? Más C. Ya. ¿Qué más pone? Ya. Marilyn, ¿qué más pone? Aquí está elevado al exponente A. ¿Sí? ¿Qué hacemos con ese exponente aquí, en el resultado? En esta partecita de acá. El exponente va a estar sumado más 1. Va sumado más del 1. Efectivamente. Ya, hagamos eso. 2/3 más 1. Ya. Seguimos completando. ¿Qué va a estar en el denominador? El exponente más 1. Ujú. El exponente, bueno, A. 2/3 más 1. Ya. Vayamos simplificando, pues, el de arriba primero. ¿Cuánto da 2/3 más 1? ¿Alguien? 3. Digo 1 igual a 1, pero sería 3. 3 sobre 3 igual a 1. Ya, y 2/3 más 1, ¿cuánto da? 5 tercios. Efectivamente, 5. ¿Cuál fue la chica que dijo 5/3? Mauricio. Ya. 5/3. ¿Ya? Y abajo, como es la misma operación, vamos a tener 5/3. ¿Sí? ¿Sí o no sí? Sí. Más C. Ya. Sigo aquí abajo. ¿Cómo resolvemos esta partecita de aquí? ¿Cómo nos quitamos la fracción de abajo? Pasándole a multiplicar ¿A qué? a X. ¿Qué? X 5 tercios por 5 tercios. No. ¿Qué hacemos? Es algo, pues, básicamente... voy a ponerlo aquí en la forma como sería algebraica. Bueno, con letras, mejor dicho. ¿Ya? Voy a usar M sobre N sobre O. ¿Qué se hace en estos casos? Supongamos que M va a ser todo esto, o sea, X elevado a 5/3. ¿Qué se hace? Es como si estuviera aquí un 1 aquí abajo y se multiplica extremos y medios. Entonces nos está diciendo que multipliquemos M, que era 5x elevado a 5/3, por 3.
Y eso nos da 3x elevado a 5 tercios. Y abajo n, en este caso por el 1, que sería el 5 por 1, 5, más c. Ya. ¿Podemos seguir simplificándola o lo dejamos ahí? Ah. Sigamos simplificándola. ¿Por qué? Porque no está, por así decirlo, entre comillas, bien visto tener x elevado a una fracción. ¿Ya? ¿A qué sería igual esto? 3. No. Ni uno. O sea, 3 por... Sabemos que por regla del exponente, el numerador, el denominador del exponente va a ser el número fuera de la raíz, que en este caso es 3. Y el numerador se queda dentro. Más c. ¿Ya? ¿Podemos simplificar esa raíz? Sí, sí podemos. ¿Por qué? Porque raíz cúbica de x a la quinta es 3x al cubo por x cuadrado. X al cubo con raíz cúbica se van, se libera una x y nos queda 3x raíz cúbica de x cuadrado. Todo eso dividido para 5 más la c, la constante. ¿Cuál es el resultado de la integral? Este. ¿Sí? Sí, muchachos, ya sabemos cómo desenvolvernos con ese tipo. Ya. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno, eso lo debería haber hecho aquí, pero bueno. Ya. Siguiente. Vamos a hacer este. ¿Qué integral inmediata vamos a utilizar? ¿O qué propiedad? A ver, se las pongo aquí. Esta no es, 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 aquí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué propiedad se va a aparecer esta? O sea, se va a aparecer esta. 3, ¿es una constante o no es una constante? ¿Un número es una constante o no? Efectivamente. Entonces puede salir fuera de la integral, como pone en esta propiedad de aquí, en la segunda. Todo esto. ¿Sí? Ya. Entonces, nos quedaría, si el 3 sale fuera, 3 por la integral de 1 sobre x a la cuarta diferencial de x. ¿Ya? ¿A qué es igual 1 sobre x a la cuarta? Otra forma de poner este en un exponente.
No. X elevado a la menos 4. Efectivamente, x elevado a la menos 4. Entonces, x elevado a la menos 4 diferencial de x. ¿A qué se parece esta expresión? A esta propiedad, a la que usamos antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía esa propiedad? Sigo en la parte de acá. ¿Cómo se iba a resolver? Alguien que me diga de memoria o si lo tiene apuntado. ¿Cómo se resuelve esta integral? El menos 4 se pasa como más 1 sobre el mismo que también es más 1. X a la menos 4 se le suma 1 y se divide para menos 4 más 1. ¿Qué es lo que faltaría ahí? Más C. La constante C. ¿Ya? Este es el resultado de integral, así que esto si el 3 lo sacamos fuera, es como si hubiéramos hecho esto. Muy importante, ¿sí? Ya, sigamos. ¿Cuánto da? Menos 4 más 1. Menos 3. Y abajo, menos 3. Más La constante. solo la constante. ¿Qué? 13. 13, efectivamente. Recuerden, si esto está fuera del paréntesis, este va a multiplicar a todo este y este también va a multiplicar a ese. ¿Ya? Ya. Tengo 3 arriba y 3 abajo. Este menos está en el denominador, pero puede ponerse como que fuera de toda la fracción. Eso. Entonces, menos x a la menos 3 más 3 por c. ¿Sí? Y como les dije antes, no está bien visto que haya fracciones o números negativos en los exponentes. Y entonces, ¿cómo cambiamos esto? ¿Se le deriva? No. Pasando la raíz. Pasando a la fracción. Efectivamente. 1 sobre x al cubo más 3c. Resultado final. ¿Sí? Mucho ojo, mucho cuidado en eso. ¿Sí? Ya. ¿Puedo seguir o van a anotar o ya anotaron o qué? Hablen. Ah, no. De mi parte. Ujú. Ya. Bueno, sigo. Otro ejemplito más. En este caso, aplicando esta de aquí. ¿Se acuerdan cuando yo ponía que por ejemplo, 3x más 1 y lo derivaba? Eso era igual a 3x derivado más 1 derivado. Lo mismo aplica con las integrales.
Por ejemplo, de 3x más 1, diferencial de x, ¿cómo puede ponerse? Como la integral de 3x diferencial de x más la integral, si quieren ponen el 1, si no, no, diferencial de x. ¿Sí? De la misma manera que se, por así decir, reparte la derivada, se reparte la integral. ¿Sí? Y eso aplicándolo aquí, vamos a tener la integral de 3 raíz de x más la integral, díganme que me faltó el diferencial de x, 10 dividido x a la sexta diferencial de x. ¿Sí? Bien, muchachos, hasta ahí. ¿Sí? Ya. No nos gusta ver raíces, exponentes negativos al final o algo así por el estilo. ¿Cómo sabemos integrar nosotros? ¿Cómo? X elevado a algo. ¿Sí? Más. Y la otra, ¿cómo podemos pasar esta? Ajá, 10x elevado a la menos 6 diferencial de x. Bueno, eso. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? ¿Hay algo constante en ambas? El 10. Ya, el Está 10 aquí, aquí, el 10 3 aquí y el 3 acá, efectivamente. Pueden salir fuera de las integrales. 3 por la integral de x elevado a la 1 medio diferencial de x más 10 elevado 10 por 10 por la integral de x elevado a la menos 6 diferencial de x. Yo creo que ya pueden realizar ustedes estas integrales, así que ¿puedo seguir o hago las integrales? Siga. Ya. La parte final, la de la integral por partes. Me dijeron que se había dificultado esa. Aquí. Grábense a fuego, tatúense si quieren esta forma. Mi mami no me deja tatuar. Aunque sea con marcador o esfero, ponte. Pero que no se te olvide nunca esa fórmula. ¿Sí? A ver. Ya. ¿Sí? Ya. Ahora. Hay gente entre los cuales, pues, al principio, antes de aprenderme exactamente esto, que decía una frase, pues, medio famosa. Bueno, no famosa, sino que se generalizó. De una vaca. Sí. Sí. Para el resto, ¿qué dice? ¿Qué le pasa a este loco que me pone algo de una vaca? Alguien que me diga la fórmula de memoria. No, ¿verdad? Nadie podía aprenderse esto de memoria. Entonces, sabemos que va a ser la integral de u. De U, diferencial de B, igual a U por B.
El signo menos ya tienen que, eso sí, ya tienen que aprenderse la integral. Menos. Te caché. Sí. Y con eso, eso ha salvado muchas vidas en muchos exámenes. Es decir, un día vi una vaca vestida de uniforme. Sí, pero ahora tienen que aprenderse dónde va la integral y dónde van el igual, el menos y eso. Ya. Después de esta cosa, espero que nadie se olvide que un día vio una vaca vestida de uniforme. Ya. Borro esto. Hay otro truco más que quiero que se aprendan. Ahí. Que es tan simple. No manejo bien esta cosa, disculparán. Ya. Ahora, ¿a qué se refiere con esta palabra? Hilate, acuérdense, ¿sí? Tip para toda la vida. La I va a ser, voy a escribirlo porque no me sale a mí ponerlo así. Inversa. La L, logarítmica. La A, aritmética. La T, trigonométrica. Y la E, exponencial. Sí, hombre, puesto bien, pero significa, cada una de esas siglas significa pues lo que tienen ahí puesto. Sí. Y dirán otra vez, ¿qué le pasa a este loco? Diciendo que es dilate. Ya. Estas son las normas, o no las normas, sino un tip para saber cuándo utilizar U o la derivada de U. ¿Y qué es esto? Lo que van a necesitar para resolver la integración por partes. ¿Sí? Acuérdense eso. Esto lo vamos a ver pues ahora mismo en un ejemplo para ponerlo en práctica, ¿no? Y por acá voy a poner el de la vaca, que nunca está de más. Eso está bueno. Eso está mejor, dicen. Con ese sí para todo el... Estos trucos que hay, pero ya de ahí tienen que aprendérselos ustedes mismos. Ahí, perfecto. Ya, tratemos de ajustarnos, ¿no? Ya, ahora sí, vamos a la integral que nos compete. Integral x coseno de x diferencial de x. ¿Por qué no podemos resolver esta integral como inmediata? ¿Por qué? Porque hay un producto aquí. Y ese producto es de dos funciones, ¿sí? No hay ninguna integral inmediata que nos resuelva el producto de dos funciones, ¿sí? Alguien que me diga, ¿cuál es la función 1? X, ¿Y la función 2? coseno de X. Ya, para los que no lo vieron de primera, pues ya saben que la función 1 va a ser X y la función 2 coseno de X, ¿sí? Ya. Ahora,
¿Qué vamos a realizar? Como vemos que es el producto de funciones, vamos a utilizar la integración por partes. ¿Sí? En la integración por partes, primero tenemos que definir dos cosas. Con azul. ¿Quién es U? ¿Y quién va a ser diferencial de V? ¿Sí? Y para eso vamos a utilizar ILATE, ¿sí? Por las siglas. Vamos desde arriba hacia abajo. ¿Hay alguna función inversa? Recuerden que las funciones eran estas. Ya. ¿Hay alguna función inversa? Por aquí. Muchachos. Uy, se fue. Sí. ¿Hay alguna función inversa? ¿Ven algo elevado a la menos 1? Ya, perfecto. No hay inversas. ¿Ven alguna función logarítmica? No. ¿Ven alguna función aritmética? Sí. ¿Cuál? Esta. ¿Sí? Entonces, U va a ser X. ¿Para qué nos sirve esta palabra ILATE? Para saber a qué variable vamos a colocar U y a qué variable vamos a colocar DV. ¿Sí? Pero siempre tenemos que recorrer este orden. Primero la inversa, después logarítmica, aritmétrica, trigonométrica y exponencial. ¿Sí? La que salga primera va a ser a U. Efectivamente. En este caso, si no hubiera estado X, por poner otro ejemplo, hubiera estado integral de EX coseno de X. ¿Hay inversa en esta de aquí? ¿Inversa? No. ¿Logarítmica? Sí. ¿Logarítmica? ¿Cuál es logarítmica? No, perdón. Ya. ¿Aritmética? Sí. No, no hay ninguna aritmética. Esta es una función exponencial y esta es una función trigonométrica. Entonces, ahora viene, ¿hay una función trigonométrica? Sí, ¿cuál? Coseno de X. Entonces, U sería coseno de X. ¿Sí? Estas palabritas de aquí nos sirven para ver quién es U. Y si ya sabemos quién es U, vamos a saber quién es V. Si X es U, coseno de X, ¿qué será? Diferencial de V. Efectivamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Hasta ahí? Sí. Sí, todos, absolutamente todos. Yes, teacher. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Siguiente paso. Ay, está en azul. Así cumplimos en otro color para que vean que es otro paso. Ya. Siguiente paso. Vamos a... Vamos a derivar esta expresión. ¿Sí? Ya. ¿Cómo derivo esta expresión? Simple. D. U va a ser igual a D. X. ¿Sí? Como no sé qué valor tienen, simplemente indico que está derivado. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Sí. Ya, muy bien. Siguiente paso. Integramos. Pero espérenme un momentito, que me faltó algo aquí. Que no me había dado cuenta. Coseno de X, diferencial de X, que era el resto. ¿Sí?
Eso sí, no me olvidé, no lo vi, que estaba puesto ahí. ¿Sí? Integramos. ¿Qué pasa si integramos dv? ¿Qué nos va a dar? ¿Nadie sabe esa integral? La voy a decir igualmente, pero quiero saber si alguien la sabe. ¿No? No, bueno, esto es igual a v. ¿Por qué? ¿Cómo derivamos v? ¿Qué dijimos? Que si no sabíamos cuánto valía v, íbamos a ponerlo como dv, de la misma manera que está aquí. ¿Sí? Sabiendo, no, esto no. Sabiendo eso, tenemos aquí que v va a ser igual a algo. ¿A qué? Bien. Si dijimos que íbamos a integrar esta de aquí, vamos a integrar también esta parte de aquí. Integral de coseno de x diferencial de x. Díganme, muchachos, ¿a qué es igual la integral del coseno de x? Aquí. Es igual la integral del coseno de x. ¿Mm? Seno de x más. Efectivamente. Pero aquí no vamos a contar la c. Aquí solo vamos a poner seno de x. Muy bien. Entonces, hemos integrado esta parte de aquí. Seno de x. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al siguiente paso. Ahora vamos a aplicar. Un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Cómo era, muchachos? La Integral de u integral de u diferencial de v de igual a v integral por de u por v Ah, ya, perdón, sí. menos integral de v Ajá, diferencial de u. efectivamente. Ya. Bueno, esto ya nos olvidamos un poquito y vamos a resolver la integral como tal. Ya, voy a copiar esto bonito, ¿sí? ¿Ven que es útil que un día vieron una vaca vestida de uniforme? ¿Qué caje? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Ya. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente sustituir. ¿Qué vale u? ¿A qué es X. igual u? X. ¿A qué es igual diferencial de v? ¿Qué? Seno de x. Esta de Co- aquí. Coseno de x diferencial de x. ¿Va a ser igual a qué? ¿Cuánto vale u? X. X. ¿Cuánto vale v? Seno de x. Seno de
Ya, eso es paréntesis, ¿no? Seno de X. Pongo por aquí abajo. Menos la integral. ¿Cuánto vale V? Seno de X. Seno de X. Seno de X. ¿Cuánto vale diferencial de U? Coseno de X diferencial de X. No, ¿cuánto vale diferencial de U? Ah, Diferencial de X. de X. Ajá. Ya. Una vez escrito eso, ya nos podemos olvidar de eso. No sé cómo mover esto. Así. Ya. Ya. Ahora podemos seguir resolviendo. X va a seguir siendo X. Seno de X va a seguir siendo seno de X. ¿Qué nos queda? La integral de seno de X. ¿Cuánto vale la integral de seno de X? Menos coseno de X Coseno. menos C. Menos Coseno de X. menos coseno de X. Y en esta integral sí ponemos la constante. ¿Ya? Finalicemos este ejercicio. Simplifiquemos el paréntesis. X por seno de X menos por menos Más. coseno de X menos por más Menos. menos C. ¿Cuánto ha valido la integral de todo esto? X por seno más coseno de X menos C. Efectivamente. ¿Sí? Y para ello utilizamos a la vaca y a Ilate. ¿Sí, muchachos? Sí. Yeah. Otra cosa que tienen que acordarse es que en la U se deriva y en diferencial de V se integra. Preguntas, muchachos. ¿No quieren que les mande algún ejercicio de estos en el cuestionario? No. No, gracias. Por el momento, no. Bueno, muchachos, entonces repasen, hagan el cuestionario. Espero haberles ayudado a, pues bueno, a resolver un poquito más, pues lo que era integración por partes. Saben que la integración por partes se aplica cuando tienen una función por otra, en este caso, pues x por coseno de x. Saben cuál va a ser u por esta regla, por así decirlo, de aquí. Y ya saben el procedimiento. U se deriva, de V se integra y después se utiliza lo de la vaca. La fórmula de integración por partes. ¿Sí? Y ven que se nos simplificó de esta manera y rápidamente vimos que la integral de seno de x era menos coseno de x. Y simplificamos. Bueno, muchachos, espero haberles ayudado, espero que me hayan entendido. Si no entendieron algo, me preguntan. Y pues ha sido 1 hora y media, un poquito más, pero bueno, espero que hayan aprendido algo más. Hasta luego, muchachos.